Ayer un señor de nombre José fue a un grupo de mormones a decir que yo era un ignorante, que no sabía nada de historia, que era un pedófilo, etcétera, y diciendo que yo no me iba a atrever a tener un debate con él. Entonces le mandé a decir que sí, que haría un debate, lo que haría hacer hoy, a las 10 de la mañana, hora de Utah. El señor José aceptó, pero de repente cuando habló conmigo cara a cara ya no era tan agresivo, me dijo que lo disculpara, que era muy impulsivo y qué sé yo. Bueno, ya está. Le propuse que hiciéramos el debate. El formato que le propuse es 10 minutos habla una persona, en ese caso él dijo que fuera yo. Yo empecé con 10 minutos, luego él tuvo 10 minutos, luego yo tuve 5, luego él tuvo 5 y luego dimos una conclusión de 3 minutos cada uno. El tema del debate es, ¿fue José Smith un profeta de Dios? No tengo mucho más para agregar, simplemente les voy a poner aquí el debate tal como acaba de ocurrir. De hecho, mientras estoy grabando esto, él todavía está grabando su conclusión. Y bueno, veamos qué pasa, si están convencidos de que José Smith fue un profeta o no. Aquí les va. ¿Fue José Smith un profeta de Dios? Es imposible, me parece a mí, demostrar un negativo. Podría ser posible demostrar de una manera razonablemente lógica que alguien es un profeta, pero uno nunca puede demostrar positivamente que no lo es. Lo mismo que uno no puede demostrar que ninguno de los miles de dioses en los que la gente cree no existen. Y si no, que alguien me demuestre con evidencias objetivas que Thor no es real. ¿No pueden? Exacto. De la misma manera, no puedo decir con 100% de seguridad que José no fue un profeta, porque tal vez existe un Dios que piensa que los estafadores y mujeriegos son buen material para ser profetas, pero lo dudo. Pero lo que voy a hacer en este segmento es usar escritos sagrados para esta gente que demuestran que José no podría ser un profeta siguiendo las mismas enseñanzas en las que ellos creen. Yo no creo en la Biblia, lo mismo que no creo en el libro de Mormón o en Doctrina y Convenios, en las que ellos creen. Eh, pero la voy a usar para demostrar lo lógicamente inconsistente que son las afirmaciones de José. Según Mateo 7 y Lucas 6, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da buenos frutos. Perdón, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Además de ser un excelente ejemplo de un quiasmo, esta escritura nos da una vara para poder medir las afirmaciones de José. Si fue un profeta verdadero, podremos saberlos por sus frutos. Entonces, veamos los frutos o algunos de los frutos de José y analicemos si lo hacen un profeta de Dios. 1. Profecías. Una de las funciones más básicas de un profeta es profetizar, es decirnos de cosas que van a suceder para así poder advertir a su pueblo. La Biblia está llena de cosas como esta. Tal vez el más famoso siendo Noé, quien advirtió por décadas que iba a haber un diluvio, hasta que el diluvio llegó y mató a hombre, mujer, bebé, cachorrito, gatito, hasta que no quedó nadie en el mundo más que Noé, su familia y su colección de mascotas. En el libro de Mormón tenemos las profecías de Ley y Nefi, quienes compartieron sus profecías abiertamente con todo el mundo. Todas esas profecías supuestamente se cumplieron. ¿José ofreció alguna profecía? Sí, muchas. ¿Alguna se cumplió? No, para nada. Lo más parecido a una profecía cumplida fue cuando justo antes de la guerra civil dijo que iba a haber una guerra. Es como si yo fuera a profetizar hace un mes que el coronavirus iba a ser una pandemia mundial. No hace falta ser profeta para saber eso, solo hay que estar medianamente informado. Sin embargo, esa misma profecía le erra al arco por metro, porque después de profetizar que iba a haber una guerra, José dijo que la guerra iba a involucrar a todos los países del mundo, lo cual no solamente no sucedió, sino que no incluyó a ningún otro país fuera de los Estados Unidos. Eh, si, si quieren verlo, tengo dos videos llenos de profecías fallidas de José y de los otros profetas, todos con referencias primarias a sus citas originales en sitios de la iglesia. 2. La poligamia. José no fue un original. Todo lo que enseñó fue recompilado de creencias que existían en la época, y la poligamia no es una excepción. Los cochranitas, una comunidad religiosa existente en el área de Nueva Inglaterra, la misma área donde vivía José, comenzó a practicar la poligamia en 1818.
No solo eso, también enseñaron la doctrina de la Orden Unida, algo más que José más tarde tomaría prestado. En el caso de la poligamia de José, comenzó cuando se casó con su niñera de 16 años, Fanny Alger, y la información esta viene del sitio de la iglesia. Si ahí buscan Fanny Alger, van a encontrar a la niña esta y cómo dice en el sitio de la iglesia que esta fue su primera esposa. Como digo, tenía 16 años en la época. Luego de eso, José se casó con decenas de mujeres, posiblemente hasta 40. Lo interesante es que José se casó con Fanny Alger años antes de supuestamente recibir la revelación del matrimonio plural. Una teoría que todavía hace las rondas entre los mormones fieles es que la poligamia existió para procrear, porque no había suficientes hombres, dicen. Por lo tanto, las mujeres tenían que casarse con los pocos hombres que habían. Esta teoría es mencionada en el ensayo sobre la poligamia en el sitio de la iglesia. El sitio de la iglesia dice: Dios declaró en el libro de Mormón que la monogamia es la norma. Sin embargo, a veces mandaba el matrimonio plural para que su pueblo pudiera levantar posteridad para él. Pero no solamente esto fue desmentido por los miembros contemporáneos de la época de Smith, quienes dijeron que en realidad había más hombres que mujeres en la comunidad sud, sino que José, el polígamo original, aparentemente no tuvo hijos con ninguna de sus esposas, lo cual contradice el punto mismo de esta unión. No que no tuvo relaciones sexuales con sus esposas, porque más de una afirmó que en realidad sí lo tuvieron, incluyendo me van a perdonar, no recuerdo el nombre, pero esta mujer que dijo que, Patty Sessions creo que fue, que dijo que su hija, Josefina, era la hija de José Smith. Queriendo decir, sí, hicieron sus cosas y ella quedó embarazada de José. Luego se determinó que no, esta chica, el ADN de esta chica es de su padre, pero el que ella, Sylvia Sessions, haya pensado que su hija era de José, nos dice todo lo que necesitamos saber. El que tantos mormones apologistas nieguen que José haya tenido sexo con sus esposas me demuestra que en el fondo entienden que esta es una unión que va en contra de lo que les dicta su propia moralidad. Tratan de justificar la poligamia de cualquier manera que puedan, incluso contradiciendo el registro histórico y las mismas escrituras mormonas. Después de todo, Brigham Young tuvo como 50 hijos con sus 40 esposas y a nadie se le mueve un pelo. Ahora, otros dicen que la poligamia era para cuidar a las viudas, pero si ese era el caso, ¿por qué casarse con niñas de 14 años? Eso no tiene sentido. No sirve para cumplir ninguno de los escenarios usados para justificar la poligamia y era, en resumen, un asco. José dijo anteriormente que no era raro que las niñas de 14 se casaran, y me refiero a José, la persona con la que estoy debatiendo en este momento. Pero eso no es verdad. Tal vez en el pasado las niñas se casaran jóvenes, pero cuando lo hacían, se casaban con chicos que también eran jóvenes, no con hombres que eran 25 años mayores que ellas. Segundo, si bien esto era legal, no era común. Censos de la época de José muestran que la edad promedio de matrimonio de una mujer era en sus 20, no en sus 14. La dura realidad es que José se casó con niñas muy jovencitas de una manera absolutamente innecesaria. Pero si este es un problema, es también bastante horrible saber que José se casó con mujeres que ya estaban casadas con otros hombres. Y en algunos casos lo hizo después de que los llamó a esos hombres a misiones y mientras estaban lejos se les declaraba a sus esposas sin el conocimiento de sus maridos. Esto va en contra no solamente de la moralidad, va en contra de la misma escritura mormona, Doctrina y Convenio 132, la que nos enseña cómo vivir la poligamia, en donde dice que la esposa plural de un hombre tiene que ser una virgen. Esas mujeres no eran vírgenes. Finalmente, la poligamia de José fue hecha a escondidas, y una vez famosamente dijo: ¿qué cosa es para un hombre ser acusado de cometer adulterio y de tener 7 esposas, cuando yo solo puedo encontrar una? Al momento de dar ese discurso, José tenía más de 35 esposas. Pero lo que me parece más trágico a mí es que las mantuvo en secretos de su esposa, a pesar de que Doctrina y Convenios dice claramente que toda nueva unión debe tener el permiso y el consentimiento de la primera esposa. Si bien Emma dio el consentimiento en un par de uniones, José la mantuvo en la oscuridad en la mayoría de los casos. Se terminó mi material, pero todavía me queda un minuto, así que voy a agregar algo. José Smith fue llevado a la corte por estafa.
porque él usó su piedra mágica para encontrar tesoros para un hombre llamado David Stoll. El sobrino de David Stoll, viendo esto, llevó a José a la corte. Esto era ilegal en la época de José. José fue multado, tuvo que pagar una multa por haber engañado a este hombre usando su piedrita mágica. Esa misma piedrita mágica que José usó, que en realidad le robó a un vecino, esa misma piedra mágica fue la que usó para traducir el libro de Mormón. José dijo en un audio anterior que eso era falso, que José Smith usó el Urim y Tumim. Pero la iglesia misma, hoy en día, si ustedes van a la iglesia, al sitio de la iglesia y buscan traducción del libro de Mormón, ahí van a encontrar que la iglesia misma admite que José usó su piedra adentro de un sombrero. No el Urim y Tumim, porque según los testigos de la época, el Urim y Tumim era muy incómodo. Eventualmente José ni siquiera necesitaba el Urim y Tumim ni la piedra para traducir el libro de Mormón, le venía todo de revelación directa de Dios a su cabeza. Ahora le cedo el tiempo a José, esperemos que me utilice argumentos sólidos y no simples escrituras en las que yo personalmente no creo. Adelante, José. Muchas gracias, Manolo. Primero quiero decir una cosa para que podamos entendernos un poquito. Que yo respeto la posición de cada persona, de sus creencias y sus formas de ver lo que son los escritos bíblicos y todo. Pero al igual que Moisés el profeta nos enseña sobre la creación del mundo, el arca de Noé, la salida de Egipto y todos los acontecimientos que encontramos en el libro de Génesis, yo no estuve nunca allí. Pero la fe, igual que mía, igual que de casi 3.000 millones de personas, incluyendo a todas las ramas judías, a todos los cristianos y los musulmanes, se basan en eso. ¿Y qué pasaría si por no estar yo allí? ¿Qué pasaría si yo no estuviera allí? ¿Podemos reflexionar un poquito? ¿Qué pasaría por desmentir que todo fue un cuento, un engaño, la creación del mundo, el jardín de Edén, el arca de Noé? Aún no se ha encontrado nada. ¿Y qué pasaría si no aparecen los carros del faraón cuando salió de Egipto? ¿Y qué pasaría con los escritos de los egipcios que nunca mentan sobre un pueblo tan numeroso como Israel estaba allí viviendo como esclavos? Igual forma, lo que se pretende muchas veces es hundir la fe de las personas. Y yo por eso quisiera reflexionar un poquito en el profeta José Smith. El profeta José Smith era un jovencito, un joven que vivía en un hogar sencillo en Estados Unidos, en Nueva York, que nació el 23 de diciembre de 1805 en el pueblo de Sharon, distrito de Windsor, estado de Vermont. Su padre y su madre practicaban la religión metodista uno y presbiteriana la otra. Al leer la Biblia en Santiago 1:5, se dio cuenta que la única forma de saber la verdad, que él quería saber a qué grupo unirse, era preguntarlo a Dios. Y en la primavera de 1820 tuvo la respuesta. Después recibió ministraciones de ángeles. El primero fue el ángel Moroni, que se le apareció el 21 de septiembre de 1823. Después lo recogió con su esposa Emma, el 22 de septiembre de 1827, en las sagradas planchas del libro de Mormón. Y después lo tradujo con Oliverio Cowdery. Se bautizó en el río Susquehanna bajo la autoridad de Pedro, Santiago y Juan el Bautista. Y el 6 de abril de 1830 organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y por qué lo digo todo esto? Para recordar un poquito que en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué más limpio de corazón un niño que había sido criado en una familia de gente creyente que pudiera tener esa visión? Como la tuvo el mismo Esteban, cuando antes de ser muerto a pedradas, dijo: vi al Padre y al Hijo sentado. Entonces tú dices los frutos de los profetas. José Smith tuvo muchos frutos. Hizo ciudades en Kirtland, Ohio, en Nauvoo la hermosa, donde no había pobres ni ricos, donde todo se compartía.
Y tú dices que de una profecía, la más importante, la de la venida de Jesucristo a la tierra, en qué pueblo lo haría y cómo nos ministrarían. José Smith mandó un misionero, Orson Hedy, en 1841, para dedicar la tierra para el regreso de los judíos en Israel. Y en 1841, bajo la guía de los protestantes, que salieron todos de Lutero, que Lutero mató a 50 judíos quemados vivos, en ese tiempo los protestantes evangélicos, metodistas, presbiterianos y todos los demás, aún no se aceptaba al pueblo judío como un pueblo escogido, se escupían a ellos. Y José Smith se atrevió a ir a Jerusalén, mandar a un misionero, Orson Hedy, y dedicar la profecía que ahora os voy a relatar, cuya todo se ha cumplido. Y os digo una cosa, que en 1897, reunidos los judíos en Basilea, Suiza, aún no sabía si volverían a Jerusalén. Y 53 años antes, José Smith dijo esta profecía tan maravillosa: concede, por tanto, oh Señor, en el nombre de tu bien amado Hijo Jesucristo, quitar la aridez y la esterilidad de esta tierra, y que manantiales de agua viva fluyan para regar su suelo sediento, que la viña y el olivo produzcan en su fruto, y que de la higuera coseche capullos y florezca, que la tierra se vuelva abundantemente fructífera, cuando esté poseída por sus verdaderos adoradores, que de nuevo sobreabunden para alimentar a los pródigos que regresan, que vuelven a su casa con un espíritu de gracia y súplica, y que las nubes destilen sobre ellas virtud y riqueza, y que los campos sobreabunden en abundancia, que los rebaños y manadas aumenten y multipliquen en gran manera sobre las montañas y los confinados de su gran bondad conquiste y subyugue la incredulidad de este pueblo. Extraele su corazón duro de piedra y darles un corazón nuevo, y que el sol disfrute otra vez que se quite la oscuridad y la turbulencia de sus vidas. Inclínanos a congregarse en esta tierra de acuerdo con tu palabra. Fíjense lo que dice aquí: inclínales a congregarse. En 1841 ningún judío pensaba regresar a Jerusalén, y gracias a José Smith que dice esta súplica, inclínales a congregarse. Más tarde os diré la fecha cuando se organizó el Estado judío de Israel. Que vengan como nubes y como palomas en sus ventanas, que los grandes barcos de las naciones les traigan de las islas distantes, y que los reyes se conviertan en sus padres y les asistan, y las reinas con maternal fulgor sequen las lágrimas de dolor. Todo esto se cumplió. Reunidos los judíos en Basilea, en Suiza, en 1897, estaban indecisos ir a Israel, a Palestina o a Madagascar. Y al final la familia Rothschild apoyó la proposición de ir a Palestina y comprar tierras. Todo esto se ha cumplido, porque el 14 de mayo de 1948 David Ben Gurión desde Tel Aviv declaró el Estado judío de Israel. Gracias a la profecía de este gran profeta José Smith, cuando dijo: inclínanes a congregarse en esta tierra. Y en 1992, los reyes de España, en el 5º aniversario del descubrimiento de las Américas, fueron a la sinagoga de Madrid a pedir perdón por los crímenes que habían hecho contra los judíos. Y la reina Sofía pidió perdón y secó las lágrimas de los judíos, cumpliéndose la profecía. Y ya no hay que decir nada del éxito que tiene Israel en su tierra, en cultivando, exportando tecnología, frutos, dátiles, tomates, fresas a todo el mundo. Israel es poderosa, y gracias a la profecía de José Smith, que está en el BYU de Jerusalén, en letras grabadas. Esto es una gran profecía, pero aún hay más todavía. Más todavía, porque José Smith tradujo el Libro de Mormón, escritos sagrados, igual que Moisés escribió, y de lo cual dependen 3.000 millones de personas en la tierra, de los escritos de Moisés. Y es un fruto muy grande que dio el profeta José Smith, porque cuando tú lees el Libro de Mormón te transporta, como la Biblia, al
paraíso celestial. Pero vamos a seguir un poquito más todavía para ver los frutos de este hombre. Él, siendo alcalde de Nabú y general de los ejércitos, era calumniado, perseguido. Y díganme, ¿qué país del mundo permitiría una prensa hablando guarradas y calumnias sobre los gobernantes? Mentiras. Por eso José Smith mandó quemar las prensas en Nabú. Y fue llevado injustamente a la cárcel y asaltado a la cárcel y asesinado vilmente, dando su testimonio. Él nunca buscó dinero para él, ni joyas, ni nada. Él solo buscó la gloria de Dios para servir a todo el mundo. Yo con esto quiero deciros a todos que yo tengo un testimonio personal de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaías, de Jeremías, de los profetas, y también sobre José Smith, la restauración, que sirvió fielmente a Jesucristo con la mira de glorificarle. José Smith ha sido un profeta leal y fiel. Siempre, con su hermano Jairon, dieron testimonio de la verdad restaurada. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí está mi respuesta entonces a los argumentos de José. Me parece un poco raro que en un debate terminemos en el nombre de Jesús, pero bueno, vamos a ir por parte. Primero que nada, me llamo Manuel, no Manolo. Segundo, el que 3.000 millones de personas dependen de la iglesia no quiere decir que sea verdadera, o en la Biblia. Eso es un argumento de popularidad y es falso. Millones de personas piensan que el McDonald's es el mejor restaurante del mundo. Eso no quiere decir que sea verdad. José dice varias veces, yo no estuve allí cuando se creó el mundo, yo no estuve allí cuando esto, cuando lo otro, entonces yo no puedo desmentir eso, yo, Manuel, no puedo desmentir eso. Pero después él dice que José Smith vio a Dios, vio al ángel Moroni, pero él no estuvo ahí. Entonces, ¿cómo sabe? Él no lo sabe, él simplemente dice que él sabe porque tiene el sentimiento en el corazoncito y qué sé yo. Experiencias personales no son evidencia de nada, por eso no son permitidas en la corte. Uno tiene que tener evidencias tangibles. Dice aquí que José leyó Santiago 1.5. No, José no leyó eso, lo escuchó en un sermón. Eso ya está en el sitio de la iglesia, en el museo de la iglesia hay una placa incluso que da el sermón del pastor que dijo eso, al que José escuchó y luego copió. Como digo, José era el gran compilador, él no inventó nada. El testimonio de José no es evidencia de nada. Como ya dije, dice que como José Smith venía de una familia creyente y entonces era puro de corazón. La familia de José, el papá era un alcohólico. Los vecinos de José afirmaban que eran unos vagos, que no trabajaban, que se la pasaban buscando tesoros. O sea, por más que sean creyentes, eso no es prueba de nada. Las cárceles están llenas de creyentes. Entonces, esto no es evidencia de nada. Dice él que como José venía de una familia creyente y era puro, hay que creerle. Y sin embargo, entonces tenemos que creerle a los miles, o tal vez millones, no sé, miles al menos, de fieles católicos que dicen que vieron a la Virgencita o que vieron a Jesús en la tostada. No sé, si tenemos que creer el testimonio de Jesús, también tenemos, de José Smith, también tenemos que creer el testimonio de esos católicos que vieron a la Virgen por todas partes. La evidencia, dice él, uno de los frutos de José era Nabú. Dice que en Nabú todos vivían igual. Sin embargo, yo no sé si este hombre sabe que José tenía una mansión en Nabú que hizo que la gente le construyera. Él tenía su mansión donde vivía con su esposa y donde por un tiempo vivió con las hermanas Partridge, a quien Emma les permitió que vivieran ahí como esposas de José. Cuando los escuchó haciendo el ruido esos asqueroso, las echó a patada de la casa. Otro problema con Nabú. Nabú era una ciudad que fue fundada al lado de un pantano, de un río podrido. La gente se murió de a miles a causa del agua podrida. Entonces les dio, no me voy a acordar ahora, pero una enfermedad por los virus del agua. Y José, como profeta, podría haber recibido la revelación de que antes de tomar el agua tendrían que hervirla, ¿no? Pero no recibió nada de eso. Y al final se tuvieron que ir de Nabú de todos modos. ¿Por qué? Porque como dice él, José era un general, se las pasaba por las calles vestido de general, espantó a los vecinos que pensaban que, bueno, no es que lo pensaban porque sí, lo pensaban porque él lo decía, que él quería crear una teocracia, se asustaron, los echaron del lugar.
Dice él que está bien que hayan quemado la imprenta porque eran mentiras. Yo no sé si este hombre siquiera leyó lo que dijo esa imprenta. Es la imprenta del Nauvoo Expositor. Publicaron un diario de 4 páginas, no es tan largo. Si, yo no sé si él lo leyó, pero yo lo leí y no hay ninguna calumnia ahí. Todo lo que dice el diario es verdad. Incluso pueden ir a mi sitio web, delahistoria.com, y bajarse ahí el diario entero, que yo lo traduje, lo puse en el formato original. No hay ninguna mentira. Ninguna de las cosas que dice ese diario fue mentira. Dice él, ¿qué país del mundo permite que se publiquen mentiras? Que yo sepa, todas las democracias del mundo, incluyendo España. Aquí en Estados Unidos tenemos, en la primera enmienda creo que es, de la Constitución, tenemos la libertad de prensa que viene ya desde los 1700. Aquí en Estados Unidos se puede publicar lo que uno quiere, siempre que no sea perjudicial para la gente. Lo que publicó el Naval Expositor no era perjudicial para nadie, bueno, era perjudicial para José porque hablaron verdades inconvenientes que a él no le gustaron. Entonces él fue y la quemó. Era tan ilegal lo que hizo José que lo metieron a la cárcel a causa justamente de eso, y eso fue lo que llegó a su muerte. La profecía que da de José y Jerusalén es tan vaga, la traté de encontrar mientras hablaba, no encontré nada, no sé de qué está hablando, pero eso no sé, es una profecía muy vaga, como digo. Y él tradujo el libro de Mormon. Bueno, el libro de Mormon tiene muchísimos problemas, yo no lo veo como escritura sagrada y no hay evidencia de que él haya traducido nada, sino que muy probablemente lo invento. Se me acaban los 5 minutos, ahí va. Deseo expresar que no estuve en sentimiento de que me ardía el corazón. Dios me reveló que José Smith fue un profeta de Dios. Al igual, quiero decirte una cosa, que la profecía de Jerusalén se ha cumplido toda. Búscala, está en los registros de la iglesia y de todos los que la atacan. Es la oración dedicatoria de la tierra de Jerusalén. Pero además todo esto, las enseñanzas que dio José Smith a través de Doctrinas y Convenios y el libro de Mormón, gracias a eso tenemos los templos, donde se hace la obra para todos los antepasados que han fallecido en el conocimiento. También desarrolló el matrimonio plural, como tú dices bien claro. Un matrimonio que lo practicaron desde Moisés, Abraham, y las 12 tribus de Israel fueron de 4 esposas de Jacob. Gedeón también tuvo esposas jóvenes y nunca pasó nada. David tuvo 750 mujeres, el rey Salomón 1200. Entonces yo no veo nada malo en eso. Después, Jesucristo también fue muy calumniado. Decían que tenía el demonio encima. ¿Cómo puedes hablar como si tú estuvieras en el tiempo de José Smith y decir que su padre era alcohólico y todo lo demás que hablas? ¿Cómo puedes afirmar cosas que calumnian a un hombre tan bondadoso y amoroso? Mira, él dio revelaciones muy importantes. En Doctrinas y Convenios 76 habla de los grados de gloria. Lo explica lo que nadie explicó nunca. El grado de la gloria terrenal, como tú bien sabes porque fuiste misionero, celestial y telestial, en sus grados de gloria y todo. También en 121 dijo cómo administrar el sacerdocio, por persuasión y longanimidad, con amor puro, y que muchos son llamados y pocos son escogidos, porque tienen sus corazones de tal manera fijo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y cuando tratamos de cubrir nuestros pecados se acabó el sacerdocio. Jesucristo solo dijo, muchos son llamados y pocos son escogidos, pero José Smith desarrolló la otra parte, el por qué, porque tienen afanes. Después también la palabra de sabiduría. Al Señor le complace, le dijo a José Smith, que no se utilicen las carnes solo en tiempos de hambres y fríos. Cosa ya se ha descubierto que el uso tanto abusivo de la carne trae cáncer de colon, de estómago, arteriosclerosis, artrosis y cientos de enfermedades. Eso lo dijo José Smith. Pero tú argumentas principios como los que hacían los fariseos y los judíos en el principio sin darse cuenta, los pobrecillos, como tú tampoco te das cuenta, que si iba con prostitutas, que si Jesucristo echaba por el medio de Satanás. Pero tú viviste allá. Yo cuando dije que si yo viví allí, es que yo no viví en la creación del mundo, ni con el arca de Noé, pero tengo esa fe.
Al igual, yo tengo la fe que José Smith fue un profeta de Dios. Y esa fe es incuestionable, porque Dios me lo reveló. Dios me habló 2 días antes de que vinieran los misioneros a casa, desde los cielos. Yo no creía en Dios, y me habló, y me trajo los misioneros luego a casa. Escuché las enseñanzas sobre José Smith y Spencer W. Kimball, que en 1976 era el profeta actual, y llenaron mi gozo, mi corazón. Mi vida cambió, mi familia igual, todos. Después fui al servicio militar, un chico joven de 20 años que no había hecho nada en la vida. No había tenido experiencias nunca de mi hogar fuera. Mi madre murió el 18 de julio, yo me bauticé el 2 de julio. ¿Y cómo iba yo a superar toda esa crisis? Pues me fui a un cuartel de 5.000 hombres allí todos borrachos, alcoholizados y drogándose. Y yo siempre fui fiel y fuerte. Y mi felicidad cada día creciendo más. Cuando fui a tu país, Argentina, el gozo era impresionante. Y cuando daba testimonio lo decía de corazón. Entonces yo quiero decirte con esto que yo tengo la fe porque Dios me la ha revelado. Igual que no tengo las planchas del libro de Mormón, tampoco tengo las piedras donde Moisés escribió los 10 mandamientos, pero creo en ellos. Por su fruto los conoceréis, como tú dijo, y José Smith tuvo muchos frutos, los de ellos del amor, la libertad, la paz y la justicia. Bueno, acá José continúa dando testimonio, lo cual ya afirma que no sirven para nada, porque yo entiendo que él crea que Dios lo reveló y que Dios le habló y que Dios le dio un testimonio y que Dios lo hizo feliz, pero eso para mí no es evidencia de nada. Mucha gente en otras religiones han recibido testimonios de esas religiones y son muy felices. Para mí eso no es evidencia de nada. Yo prefería que nos hubiéramos limitado a hechos tangibles, históricos, ya que José dijo que yo no sé nada de historia, pero seguimos dando testimonios. Bueno, lo siento, José, tus testimonios no me sirven. Yo ya dije que yo no creo en la Biblia, me sigue dando testimonios de la Biblia. El libro de Mormón, en ahora lo tengo aquí. En Jacob 2, dice que para Dios la poligamia de Salomón y de David era abominable, pero ahora según José, la poligamia de David y Salomón es evidencia de que la poligamia está bien, cuando el libro de Mormón dice que eso es evidencia de que está mal. Bueno, no sé, me parece que los mormones no saben su propia escritura y por eso pueden salir con contradicciones como esta. Lo de los grados de gloria, eso no es original de José Smith, está robado del libro de Manuel Swedenborg, quien escribió este libro más o menos 100 años antes de José Smith, no, 50 años antes de José Smith. Swedenborg fue pastor de Sidney Rigdon, quien luego se unió a la iglesia mormona e influenció mucho en su doctrina. Entonces, lo de los grados de gloria, ya sé de dónde viene. Lo de la palabra de sabiduría, ya he hablado mucho de eso. José Smith robó la palabra de sabiduría de las creencias de su época, como digo, el gran compilador. Sylvester Graham tenía una palabra de sabiduría mucho más compleja que la de José Smith, tenía libros enteros hablando de la palabra de sabiduría. La señora de los testigos, los adventistas del séptimo día, tenía libros también enteros sobre la palabra de sabiduría. Graham era vegetariano, José decía que había que comer poca carne, Graham decía que no había que comer nada de carne. José enseñó la palabra de sabiduría que no había que tomar alcohol, él tomó alcohol cuando estaba en la cárcel de Liberty antes que lo asesinaran. Él habla de cómo Dios le habló para ayudarlo a superar la crisis de la muerte de su madre, lo cual es muy triste porque yo también lo he sufrido, pero así es como manipulan y se aprovechan las religiones de la gente vulnerable en situaciones como esta, donde han perdido a alguien, vienen y les prometen que en la vida próxima van a encontrarse con sus padres. Eso no es evidencia de nada, de nuevo, evidencia de nada. Habló muy poco de la poligamia, dando evidencias de personas que realmente no sabemos si siquiera existieron, lo cual para mí no es evidencia de nada. En esa época la gente mataba a las mujeres por ser infieles a sus maridos, no a los maridos. Entonces, ¿a qué me importa a mí en esa sociedad? Una sociedad de la edad de bronce. Eso no es prueba para nada para mí. Pero confesó el crimen de José, que supuestamente era tan bueno y tan amoroso, pero fue y trató de limitar la libertad de prensa, lo cual es la estrategia más básica de cualquier tirano. José no era un profeta, era un tirano. Ahí va mi conclusión. Todos conocéis y sabéis qué pasó con Joseph Fitzgerald Kennedy. Fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, ciudad de Dallas. Pues él, un año antes, fue a visitar Utah y habló con David McKay y dijo que si no fuera sido por la historia de los mormones, en el caminar hacia el oeste,
en la historia de Estados Unidos no hubiese sido la misma. Pidió perdón por las injusticias que hicieron. Esto es una evidencia muy clara de que el gobierno más poderoso del mundo, con su cabeza Joseph Fitzgerald Kennedy, un hombre bondadoso y amoroso, pidió perdón a un pueblo por los abusos que habían hecho contra ellos. ¿Qué más prueba queremos? Aún tenemos más. Russell M. Nelson, un gran médico cardiólogo, ¿qué le haría falta viajar? Como yo lo conocí en el 2016, que venía de Italia, agotado en aviones, y me saludó con amor. Y viajó por toda América del Sur y sigue viajando con 95 años. ¿Qué necesidad tiene este hombre si no es llevado por el amor que tienen para nosotros? Y otra conclusión muy grande. Tú dijo, por su fruto los conoceréis. Yo estaba tirado en un hospital terminal que me daban 3 días. Monson se enteró y mandó 2 aviones, 2 autoridades generales para que me impusieran las manos y me sanaran. En los 3 días ya estaba vivo. Me daban 3 días de muerte y ya resucité. ¿Quién pagó esos gastos de los aviones y las autoridades generales? ¿Y por qué se preocupó a mí? Un don nadie, un simple miembro de la iglesia. Cuando estuve allí internado, la iglesia pagaba 600 euros cada mes para mi sustento. 600 euros cada mes pagaba. La iglesia se preocupa de los santos. La iglesia nos enseña que tengamos almacenamiento. Y en tiempos difíciles, ¿qué hacemos? Los tenemos. Yo tengo mi casa repleta de alimentos y visito a mis vecinos y les llevo alimentos cuando le faltan de todo. Y no tengo que salir de mi casa porque tengo el plan de almacenamiento. ¿Quieres más frutos? Cada miembro un misionero. Yo sé que tú no tienes fe, que has perdido la fe. Pero yo tengo también el derecho de tener fe, de creer en Moisés, en José Smith, y en que la vida, la importancia del amor es lo más importante. Y quiero terminar con una frase de Albert Einstein. Dijo, mientras más miro el universo me di cuenta que Dios existe y Dios es amor. Por eso este mensaje va para todas las personas que me están escuchando. Porque la Iglesia de Jesucristo está dando mucho amor. Junto con los judíos somos la luz del mundo. Y José Smith fue un verdadero hombre de Dios y lo dejo todo con mi amor, sí, mi testimonio y mis experiencias. Como cualquier hombre de la tierra, las expreso. En el nombre de Jesucristo, ¿por qué te sabe mal que lo diga? Amén, amén y amén.